Reciban un cordial saludo en este nuevo video. Hoy vamos a aprender a hacer unos rompecabezas como herramienta para escuela dominical. Este que tenemos aquí, con el tema del nacimiento del Señor Jesús. Pero también tenemos este otro, que es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y en esta otra parte tenemos el buen samaritano. Y aquí tenemos a Daniel en el pozo de los leones. Cada uno de ellos nos va a dejar una enseñanza. Vamos a dar inicio con esta del buen samaritano. Ese buen samaritano nos tiene una enseñanza muy especial a cada uno de nosotros. Y es que cada uno éramos ese hombre que fue atacado por los ladrones, que fue echado en un pozo y que allá quedó durante varios minutos o tal vez horas. Pero que pasó un hombre, el cual representaba la ley, y no le importó. Luego representó un sacerdote, o pasó un sacerdote, al cual tampoco le importó aquel hombre. Pero luego pasó un samaritano. Los samaritanos no se podían ver entre los judíos y los samaritanos, o no se querían mucho. Pero resulta que este hombre sintió compasión de aquel, bajó de su cabalgadura y empezó a ayudarle en todo lo que se le dio. Pero lo más importante fue que lo llevó a un hotel. Y en ese hotel le dijo a aquel dueño que tomara 2 denarios para el pago de este hombre y todo lo que fuera a su cuidado. Esos 2 denarios los pagó aquel hombre para poder darle a este un momento de felicidad. Pero lo más importante es que nos representa a nosotros. Nos representa a nosotros cuando estábamos sin Dios, estábamos lejos de Él. Y nos muestra algo muy, pero muy importante. Y es que esos 2 denarios, como dice en el Salmo, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, representa el pago de 2 días. O sea que estamos a punto de ver el regreso de aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que un día nació en un pesebre para mostrarnos a cada uno de nosotros la bendición y la salvación que podemos tener en su presencia. Y ese de Daniel representa al único hombre al cual no se le puede ver ninguna tacha. Pasaron 4 reyes mientras que él estuvo en Babilonia, pero todos estos reyes vieron en Daniel algo especial. Daniel tenía algo muy especial, era que tenía al Dios del universo grabado en su corazón. Por eso nunca se contaminó, y aunque fue echado en el pozo de los leones, no le importó, porque sabía que desde allá el Señor Jesús también lo podría librar. El rey se asomó a aquel pozo y ve con asombro que aquel Daniel, el Dios al cual él servía todos sus días, le había podido librar de los leones. Hoy la invitación es a que como maestros de escuela dominical podamos tener gratas enseñanzas con cada uno de esos rompecabezas. Vamos a ver cómo los podemos armar. De esa manera entonces, en cada clase de escuela dominical podemos hacer que nuestros niños inicien a armar el rompecabezas. Pero como maestros de escuela dominical debemos ir mostrándole la enseñanza. Primero, este que vimos, que es la crucifixión del Señor Jesús, nos damos cuenta que la figura en la cruz está de espaldas. ¿Por qué? Porque como maestros de escuela dominical debemos tener en cuenta que al Señor Jesucristo no lo podemos representar en absolutamente ninguna figura para poder mostrarle a los niños que debe ser de esta forma. A veces como maestros de escuela dominical tomamos las figuras que representan al Señor y las colocamos en nuestras clases de escuela dominical. Debemos tener cuidado con cada una de las cosas que le mostremos a nuestros niños, porque de esa manera estos niños van a ir creciendo pensando que así debe ser. Y como maestros de escuela dominical, la enseñanza que estamos dando debe trascender a la eternidad. Cada una de esas enseñanzas debe llevarnos al maestro, primero, a enfocarse en Dios todos los días, para poderle mostrar a esos niños
que el poder y la grandeza de cada uno de nosotros solamente viene del Señor Jesucristo, que sin Él no somos nada. Así que de esta manera podemos ir armando cada uno de esos rompecabezas. Como les dije, entre más fichas tenga, será mucho mejor, porque el niño se demorará un buen rato armándolo. No porque se demore para armarlo, no, el objetivo está que mientras que él va armando cada una de esas figuras, debemos ir presentándole cada una de las enseñanzas. Ejemplo, le debemos mostrar al niño que, por ejemplo, aquel discípulo en el cual el Señor Jesucristo depositó toda su confianza estando en la cruz del Calvario y le dice: mujer, es ahí a tu hijo, e hijo, es ahí a tu madre, es el mismo que se recostó en la Santa Cena junto al Señor Jesucristo. Poderle mostrar al niño que este era Juan, el Juan que casi no hablaba, pero el Juan que hizo grandes cosas ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas grandes hizo Juan? Por ejemplo, fue el único ser humano al cual ha podido ver el cielo abierto y las puertas de este abriéndose para que él pudiese entrar. Juan escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas, primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Pero Juan escribe también el libro de Apocalipsis, donde ve algo tremendamente glorioso, y es que ve un trono, y en ese trono ve a uno sentado, y ese que está sentado le dice que ven aquí para poder entrar a la presencia del Eterno. De esa manera entonces podemos ver que cada uno de esos rompecabezas nos puede dejar una bonita enseñanza en las clases de escuela dominical. Además de eso, también tenemos las cajitas donde los vamos a empacar, que son las siguientes. Estas cajitas las vamos a tener para poder hacer el empaque de cada uno de ellos y poderlo transportar en ellas y así poderlos guardar. La última parte que le aplicamos fue laca para que quedaran brillantes. Así que de esta manera, Juan José ya casi acaba el rompecabezas. Todavía le hace falta algunas fichas, pero quiero decirles algo. El MDF que utilicé fue de 5 milímetros, para poder que no quede tan pesado, pero que quede firme cuando los niños lo estén tomando. Y cada una de las figuras las tomé con relación a una enseñanza. Estos rompecabezas, este fin de semana próximo, estarán en un pueblo de Cundinamarca, en San Juan de Río Seco, Cundinamarca. En 15 días estarán en Neiva, en una escuela bíblica vacacional. Y más o menos en unos 20 días estarán en un pueblo del Tolima que se llama Planadas, Tolima. Y así estarán yendo de lugar en lugar con un solo propósito: poder seguir extendiendo el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, maestros de escuela dominical, les dejo esa herramienta para que puedan verla y poder hacerla en algún momento. Dios les bendiga hasta esta parte. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo la vamos a hacer, cómo vamos a empezar a pintar y cómo vamos a empezar a cortar y qué herramientas vamos a necesitar. Así que ven y acompáñanos a seguir la parte de la realización de estos. Bueno, como ya vieron lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta los rompecabezas, entonces les voy a mostrar qué vamos a necesitar. Primero, pues vamos a tener los elementos de seguridad, que son los guantes para poder manipular las tablas, y voy a tener 4 tablas de diferente tamaño. Una escuadra para poder marcar la parte de las líneas cuando vayamos a trazar, y la máquina de corte para poder realizar los cortes en cada una de las partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las 4 láminas las vamos a pintar de blanco y luego vamos a hacer los dibujos. 4 dibujos para los 4 rompecabezas que tenemos. Vamos a pintarlas de blanco para ver cómo nos quedan. Bueno, ahora después de haberlas ya pintado de blanco y a realizar los dibujos, entonces tenemos el nacimiento del Señor Jesús.
tenemos la parte de la crucifixión para poder entonces, por medio de ella, enseñar a los niños de escuela dominical. Tenemos a Daniel en el Pozo de los Leones y tenemos el Buen Samaritano. Con esto es lo que vamos entonces a enseñar diferentes estructuras de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a empezar con esta, que fue la última que tengo ahí. Y vamos a empezar a marcarla por todos lados para poder empezar a sacar partes de esta imagen. Tratamos de que no nos pase por la cara para que las caras queden completas, ¿sí? No importa la línea por donde vayamos a hacerla porque pues, es la creatividad de cada uno. Entonces aquí marcamos esta para poder trabajarla ahí. De aquí voy a sacar entonces una. Bueno, entonces aquí marcamos de esta manera también. Entre más partes saquemos, pues mucho mejor va a quedar el rompecabezas. Porque los niños van a tener la posibilidad de tener un buen tiempo para poderlo partir. Y después de entonces haberlo puesto todo así, nos queda de esa manera. Para poderlo sacar por pedazos. Cada uno de los que se hicieron ya los corté y nos quedan de esa manera. Entre más pedazos tenga, como les había dicho, pues mejor, porque va a ser más complejo la armada y los niños pues van a entender más el tema que se les está explicando. Pues vamos ahora a empezar a aplicarle color a cada uno de ellos y voy a terminar de cortar esto para poderlo sacar. ¿Con qué lo cortamos? Esta parte lo estamos cortando con una máquina caladora, que es esta, para poder hacer todo el diseño. La máquina tiene una cuchilla, que es esta pequeña, para poder hacer los cortes finos y que nos quede el diseño lo más bonito posible. Vamos a ver cómo nos queda, que le vamos entonces a empezar a aplicar el color con el aerógrafo, como han visto en los otros videos. Bueno, luego de aplicar el color nos quedó entonces de esta manera. ¿Con qué se lo aplicamos? Con el aparato, como les había dicho. Ese es el aerógrafo y con ese aplicamos el color. Se puede aplicar con pincel, pero pues las sombras y todo lo que da el aerógrafo es mucho mejor el acabado. ¿Sí? Aquí nos quedó este y también tenemos este otro. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En este momento vamos entonces a tomar un pincel de delinear y con ese pincel de delinear y pintura negra, en este caso lo tengo acá, y el pincel de delinear, que es este, vamos a iniciar a aplicarle por todos los bordes a la figura para que entonces nos dé el realce. Vamos entonces a mirar cómo nos queda. Bueno, pero antes el pincel es un 0 o un doble 0 para poder hacer el detalle en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la pintura negra, la untamos en la parte de la puntita del pincel muy suave y empezamos a demarcar todo lo que se ve en el lápiz. Es un trabajo que se debe hacer muy despacio. ¿Para qué? Para que la calidad se note al final. No podemos ir corriendo, sino muy despacio para poderla acabar. Vamos a ver cómo nos queda la parte final. Y ese es el resultado final después de la delineada con el pincel 0, doble 0, para poder realizar entonces cada uno de esos detalles. Así nos quedó cada uno de los rompecabezas. Como lo vieron al inicio, cada uno nos deja una enseñanza para trascender a la eternidad. Así que espero les haya gustado y puedan realizar de diferentes temas cada uno de ellos. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y cuídense mucho.